Era una mamá un poco frustrada, pero además también era directora comercial de una entidad financiera. Silvia era una mujer que no soñaba. Mi mayor sueño en ese punto era simplemente tener un mejor cargo para poder tener un mejor salario. Es una determinación de o funciona o funciona. Ujú. Yo no tuve otra oportunidad, porque Sí. también algo que ocurre muy común es, yo voy a hacer esto, pero tengo un plan B. Yo me voy a dedicar a esto, pero por si esto no funciona, entonces vuelvo nuevamente a emplearme. Ujú. Y preguntarme un día, ¿cuánto tiempo más me voy a perder de la niñez de mis hijos? ¿Cuánto tiempo más voy a dejar de estar presente en un momento que nunca más va a volver a pasar? Mm. ¿Cómo fue que la liquidación, que era bien buena porque yo había trabajado muchos años en esa empresa, dijimos, esto nos tiene que durar para sostenernos, así no ganáramos nada, como Ujú. mínimo 6 meses? Ujú. ¿Sabes que hay miles de mujeres que han podido hacer la transición entre ser ejecutivas a ser emprendedoras para ser madres presentes? Hoy te quiero presentar a una mujer maravillosa y que ha podido lograr exactamente eso. Te estoy hablando de una mentora de marcas personales, de una influencer en el mundo del YouTube, porque además de eso, ella enseña a otras personas a poder hacer su canal de YouTube como me lo está enseñando a hacer a mí en este momento. Hoy te quiero presentar nada más y nada menos que a Silvia Triana, una emprendedora, madre presente y además la experiencia vivida de haber sido una ejecutiva de alto calibre en su país. Y si Si tú más crees que el preámbulos, emprendimiento puede estar al alcance tuyo, te invito a quedarte hasta el final de este video para que veas el testimonio de una mujer que fue ejecutiva de una organización y llegó a este punto donde hoy día es una referente en el mundo de las marcas personales y en el mundo del emprendimiento digital. Es una mujer que es madre de dos hijos, esposa y además es un referente para poder ayudar a miles de otras mujeres en poder lograr emprender por su cuenta a través de tener canales representativos en YouTube o en Instagram y hacer sus negocios digitales a través de estas redes. Te estoy hablando de una mujer que fue capaz de desafiar sus creencias, de atravesar sus miedos y además de eso de conseguir un propósito para servir a la humanidad. Quédate hasta el final de este video porque te va a encantar lo que vas a descubrir en en este video, que es el cuarto de la serie de ejecutiva a emprendedora. Y si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a suscribirte en este momento, a darle a la campanita y a compartir este video para que otras mujeres también se puedan inspirar y también reconocer que son capaces de atravesar todo este proceso de creencias y encontrar una nueva posibilidad para emprender y ser madres presentes. Recuerden, la infancia es el momento más importante de nuestros hijos y si los acompañamos presentes en calidad y cantidad, realmente vamos a tener personas que en el futuro van a ser realmente exitosas. Y además, la satisfacción que te da de poder haber estado allí en momentos memorables, eso no tiene precio realmente. Entonces, vamos a recibir a nuestra querida Silvia Triana, que es mi invitada de honor el día de hoy. Gracias, querida Silvia, por estar aquí en este encuentro entre mujeres para hablar e inspirar a muchas más mujeres acerca de tu historia, que puede ser la historia de miles de las que están allá afuera. Bienvenida, Silvia. Gracias. gracias a ti, mi Ana, por la invitación tan bonita. Creo que estás construyendo un espacio demasiado hermoso en donde seguramente vas a poder ayudar a muchas otras mujeres y qué bonito eso con lo que inicias, de mi historia también es la historia de todos. Y a quienes les corresponda escuchar, pues sé que algo especial van a encontrar en esta entrevista que les va a ayudar bastante en sus procesos. Totalmente, yo creo fielmente de que es así, porque sabes que cuando yo escuché tu historia, eso resonó muchísimo conmigo, porque fue mi historia. Yo decía, wow, ¿cómo que esta mujer, que es mi maestra hoy día, ¿verdad? Porque quiero que sepan que Silvia es mi maestra hoy día, eh, pudo tener una historia tan similar a la mía.
Y yo te quería preguntar, antes de tu ser la mujer que hoy eres, ¿quién era esa Silvia que era una ejecutiva en una empresa muy famosa allá en Colombia? ¿Quién eras tú en ese momento de esa historia? Háblame de eso un poco. Bueno, yo era una mamá un poco frustrada, pero además también era directora comercial de una entidad financiera. Durante muchos años me dediqué a la venta, fui impulsadora de algunas marcas, luego pasé a la parte bancaria y allí fui creciendo o escalonando por mérito propio hasta llegar a ser directora comercial y tener a mi cargo una cantidad de personas en donde pues ya teníamos metas en relación a dinero y demás. Y en ese momento de mi vida, Ana, Silvia era una mujer que no soñaba. Mi mayor sueño en ese punto era simplemente tener un mejor cargo para poder tener un mejor salario. Sí. Yo había crecido con esta concepción con la que probablemente muchos también hemos crecido alrededor de estudia para que seas alguien en la vida, para que tengas un buen cargo, cásate, consigue una buena pareja, ten hijos y listo, se acabó la vida y mueres con lo que lograste construir a lo largo de ese proceso. Ujú. Entonces, basado en ello, pues fui empleada durante muchísimos años de mi vida y, y siento que no tenía sueños porque cuando volteo a mirar a esa Silvia que muchas veces sacrificó tiempo, sacrificó su vida, sacrificó sus hábitos, noto que en ese momento en el que yo era empleada, yo no soñaba y por mi mente nunca se pasó otra posibilidad. Para mí la única posibilidad era el empleo que tenía o mejorar el empleo que tenía y no había nada más. De hecho, cuando yo veía a otras personas hacer algo diferente, decía, ah, qué chévere, probablemente fue que nacieron así, crecieron en otra cultura, tuvieron otra posibilidad económica más pequeños, pero esto fue lo que me tocó a mí. Todas esas eran como mis creencias de ese momento. Sí, y mira qué lindo dices, es como no tenías sueños, no había algo que te motivaba de repente a pensar ni siquiera en emprender, en hacer algo diferente. ¿Y qué fue realmente lo que hizo que empezara en tu vida esta inquietud? Porque tú me dices, yo antes trabajaba con algunas marcas, ¿verdad? Y hacía esta parte de vender. ¿Qué fue lo que hizo, cuál fue tu punto de quiebre que dijo, bueno, ahora yo quisiera hacer algo diferente si en ese momento de tu historia no tenías sueños? Mira que todo te va llevando, la vida te va llevando a lo que probablemente es como ese atisbo de luz, yo lo llamo así, hoy lo he comprendido como eso, hacia lo que realmente tu alma quiere. Sí. Probablemente mientras estaba en ese empleo, pasaban algunas cositas por mi mente cuando iba en el bus y decía, qué chévere hacer ejercicio a las 7 de la mañana mientras yo a esa hora ya tenía que estar en la oficina, qué chévere poder ser independiente, qué chévere poder tener mi propio tiempo, pero nosotros los seres humanos nos colocamos inmediatamente la barrera del cómo. Entonces, como que quiero esto, pero eso cómo lo voy a llevar y como la mente no sabe el cómo en la inmediatez, te bloquea inmediatamente a esto no es una posibilidad para ti. Y yo siento que eso era lo que me pasaba a mí. Veía mucho a mi alrededor que probablemente en ese momento era mi deseo, pero al interrumpirme con el cómo lo voy a hacer, yo lo veía como algo no viable para mí. Y el punto de quiebre fue un momento en donde mi esposo tiene que viajar a Estados Unidos, se va un par de meses allá, yo me enfrento a la responsabilidad de quedarme sola con los niños en una Ujú. ciudad en donde no tenemos familia y allí tenemos que contratar personas que nos ayuden con los niños. Fue muy complejo, pues porque nadie los cuida como tú, nadie hace la labor como tú, pero además nadie les da el amor que tú les das y las necesidades puntuales que ellos tienen. Mis niños eran muy pequeños, yo vivía en un piso 10 y todas las personas que contratábamos renunciaban a la semana, al Wow. mes, o sea, nunca tuve una persona estable que me ayudara por mucho tiempo. Y esto empezó en nosotros como a generar esta intriga de cómo puede ser esto diferente, qué Ujú. pasa aquí, cuál es la razón por la que no logramos hacer que este modelo de familia en donde los dos trabajan y en donde hay una persona que los cuida funcione para nosotros. Y el detonante fue ese, mi Ana, fue el hecho de preguntarme un día, ¿cuánto tiempo más me voy a perder de la niñez de mis hijos?
¿cuánto tiempo más voy a dejar de estar presente en un momento que nunca más va a volver a pasar? Ujú. Además de que yo decidí y elegí no ser más mamá. Con mi última niña me operé y pues esa posibilidad ya no estaba más para mí. Pero Claro. cada vez que veía las fotos de mis niños pequeños, eso me daba mucha nostalgia, eso me arrugaba un montón el corazón porque decía, wow, hay muchos de estos recuerdos que yo no tengo en mi concepción, que no tengo en mi mente en este momento. ¿Cuánto tiempo estoy perdiendo? Entonces, el que primero renuncia es mi esposo, renuncia y se viene con nosotros, vuelve nuevamente a Colombia y en ese proceso de volver e intentar nuevamente como ligarse a esta parte laboral, encontramos que lo mejor era que él cuidara a los niños mientras lográbamos buscar otra forma. Y ahí empieza él a ver a través de redes sociales que existe el mundo digital, Oh, porque wow. realmente teníamos ni idea de que esto existía. Mucho ligado a lo que te digo, de que como en mi mente no cabía la posibilidad de que hubiera algo más que algo laboral, pues Sí. entonces inmediatamente se te cierran a ti todas las formas de ver algo distinto en tu exterior porque estás muy cegado en un mundo que es lo único que has creado para ti. Pero una vez dijimos, tiene que haber otra posibilidad porque ya esto es algo que me está doliendo, esto es algo Ujú. que ya estamos sufriendo en familia y que no es sostenible en el tiempo. Entonces ahí empiezan a aparecer como esas pequeñas opciones de estas otras cosas puedes hacer. Yo te cuento Ujú. que fue un momento de mucho temor, pues porque vivíamos en una ciudad que no hacía parte de nosotros y que además era una ciudad costosa. Veníamos acostumbrados como a un buen estilo de vida en el que nos habíamos acomodado por el salario que teníamos y Sí. decir como voy a renunciar, ahora qué voy a hacer. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué tanto me va a durar esto? Porque además nos aferramos a lo seguro, a lo que Ujú. tenemos medianamente seguro, pero además en ese punto todavía no tenemos tan desarrolladas nuestras capacidades de todo lo que somos capaces de hacer. No conocemos ni siquiera nuestras habilidades, porque yo en ese punto no conocía ni en qué iba a ser buena, ni Sí. si eso iba a funcionar o no. Entonces, simplemente lo que hicimos fue que la liquidación, que era bien buena, porque yo había trabajado muchos años en esa empresa, dijimos, esto nos tiene que durar para sostenernos, así no ganáramos nada, como Ujú. mínimo 6 meses. Ujú. Entonces ese fue el plan, como nos vamos a ir a un mínimo vital para sostenernos con esta liquidación 6 meses, mientras validamos qué otras cosas podemos hacer. Fíjate que cuando yo renuncio, yo todavía no había elegido emprender en digital, sino que simplemente buscaba otras opciones que pudiera hacer desde casa. Ya. Entonces, quería como encontrar otro empleo, pero Sí. que lo pudiera desarrollar desde la casa. Sí. Entonces, llamaba a call centers, como estos lugares de telefonía. Aquí en Colombia pagan eso muy poquito. Sí. Entonces, después de ser una directora comercial donde tenía un buen salario, venir a que me digan como te pagamos la mitad de un salario mínimo en Colombia, eso para mí eso era como inconcebible. Yo decía, Ujú. eso no cabe en mi radar. Y pues allí en ese momento es donde mi esposo ve a través de redes sociales que los negocios digitales existen y me dice, ¿y por qué no lo intentamos por este lado? Wow. Hagámoslo por aquí. Y pues por Sí. allí arranca ese proceso en el que empezamos con todo este mundo digital. Qué belleza. Y rescato varias cosas de lo que dices ahí que me encantaría como que la audiencia escuchara. Fíjate, hay algo como no me hago las preguntas adecuadas para poder hacer algo distinto. Y el paradigma de tengo que crecer, educarme, ser una ejecutiva en una empresa, poder crecer en la organización y no sé, me jubilo y ya no sé, se acabó la vida, a veces nos paraliza y nos limita. Ahora, tú te hiciste unas preguntas muy poderosas, obviamente, afianzada en ese gran querer, que yo quiero ser una madre presente, yo quiero estar para mis hijos, porque esos momentos que tú dices, Silvia, jamás van a volver. O sea, empezó a caminar, no vi el primer paso, ¿verdad? Dijo mamá por primera vez, me lo perdí. O sea, todas esas memorias que son tan importantes para los hijos y sobre todo, ¿qué pasa con con los adultos? Somos niños heridos. Porque los papás no están presentes, ¿verdad? Entonces es algo que es muy inquietante y yo te felicito por esa decisión valiente, porque de alguna manera es como, a pesar del miedo, escucho que lo hiciste, ¿verdad? Que te atreviste, aunque tu paradigma era
Voy a buscar un call center, voy a buscar, porque nos quedamos ahí, es como en la historia que nos amarra y esto es lo seguro. Fíjate que tú lo pones entre comillas y yo hago lo mismo. ¿Realmente es seguro? ¿Hasta cuándo es seguro? ¿Verdad? Ahora, cuando tú te vas, cuando ya tú diste ese paso, ¿verdad? Y me dice, a pesar del miedo, a pesar de no saber qué iba a hacer, y tú dices un colchón, porque eso fue muy importante, o sea, mi liquidación es mi colchón. ¿Verdad? Financiero, porque no voy a lanzarme tampoco sin paracaídas, porque obvio te vas a estrellar. Entonces tú dices, pasé 6 meses sin pensar en el mundo digital y ahorita que eres una influencer en el mundo digital, cuéntame cómo fue ese proceso para llegar a conseguir una manera distinta de hacer, ¿de dónde te apalancaste? ¿Qué fue eso que te apalancó, aparte de toda tu trayectoria? ¿Qué fue ese impulso que tú tomaste para tomar esa decisión y cómo has hecho para sostenerla en el tiempo? Porque no es importante arrancar, sino creo que lo importante es sostener, ¿verdad? Ujú. Así es. Yo quiero rescatar algo allí, es que no nos han enseñado a hacernos preguntas correctas. Sí, Eso es algo que nos enseña a autogestionar nuestras emociones, sino a reaccionar a las emociones que vamos teniendo en la vida. sí, Entonces, muchas veces como que nos latigamos demasiado cuando estamos en esa etapa de ser empleados, de dedicar más tiempo. Y las mujeres que están en esa fase, Anita, sufren un montón en silencio, callando y sí, soportando y aguantando, pensando que no tienen ninguna otra posibilidad, aun cuando su corazón de mamá, porque es que nuestra naturaleza, además, si vemos pues como en la madre tierra y en la naturaleza, cuál es el modelo original de familia, pues es así como funciona, pero nos latigamos mucho acerca de esto es lo que me toca, no hay otra posibilidad. Pero ujú, qué bonito es que a partir de esto logren considerar que sí hay muchas otras posibilidades, aunque no las estén viendo en ese momento, sí, y que estamos y vivimos en un mundo de tanta sobresaturación de información, de contenido en redes sociales, y vivimos sobreestimulados y tan sobreocupados y cargados que tampoco hemos tenido tiempo para el silencio y para esos momenticos de pausa. Fíjate que por estos días estaba en un par de citas médicas que me han correspondido por estos días, y a ujú, mí me impresiona que las personas ya no sabemos esperar. Entonces estamos en el turno, esperando el turno, y todo el mundo tiene el celular en la mano, deslice, 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 buscando también ese momento de entretenimiento. Antes eso no pasaba. Como sí, esto no existía, entonces simplemente era mi momento conmigo, para voltear a mirar la naturaleza que tengo y poder tener esos momentos que yo llamo como esos rayitos de luz que vienen de ti mismo, en ujú, donde te empiezas a cuestionar la vida, en donde empiezas realmente a validar si lo que estás viviendo es una vida o si simplemente has elegido sobrevivir en sí, lo que para ti has llamado como normal, porque sí. lo normal no sería esa sobrevivencia. Entonces, bueno, ¿cómo pasa este proceso ahora sí para responder tu pregunta? Primero, pues fue como una gran determinación, Ana. Yo sabía que no quería volver atrás porque eso a mí me había dolido mucho y porque Ujú, además ya había pasado mucho tiempo de mi vida en ello. Entonces, yo elegí, decidí, y es como esta decisión del alma en donde dices, es una determinación de o funciona o funciona. ujú, Yo no tuve otra oportunidad, porque sí, también algo que ocurre muy común es, yo voy a hacer esto, pero tengo un plan B. Yo me voy a dedicar a esto, pero por si esto no funciona, entonces vuelvo nuevamente a emplearme. Y ujú, simplemente cuando ya tienes otra posibilidad, le estás como abriendo campo a decir, esto no va a funcionar porque tengo un plan B, pero no te lo tomas tan en serio. Entonces, para mí no había plan B. Yo dije, o funciona, sobre todo porque en el primer mes que empezamos, yo logré regular y ganarme lo mismo que me ganaba siendo empleada. sí, Entonces, esa fue la señal que a mí me dijo, por aquí es. Pero no solamente esa fue la señal, sino también que decía, wow, ¿cómo puede ser posible que estoy en mi casa, cuido a mis hijos, ujú, manejo mi tiempo? Y todo al principio fue un caos, porque entonces yo no sabía cómo ser ama de casa y ser mamá, porque como nunca lo había sido, y claro, además ser esta propia jefe que trabajaba para mi emprendimiento. Entonces al principio todo fue un caos, pero a pesar de ese caos, yo tuve como esa validación en donde el primer mes fue, ah, esto va funcionando bien. Entonces es como cada vez voy a hacer más acciones para que esto sea mucho mejor cada vez.
Pero además algo que ha funcionado y que tú mencionas que yo rescato mucho es cómo logro sostenerme en el tiempo. Sí, Y ese sostenerme para mí ha sido clave tener una visión. Porque, Anita, no tenemos visión de nada. sí, Entonces, como que trabajo para lo de hoy, para lo que me alcanza, para lo que puedo, pero más allá de eso, cuando te hacen la pregunta, cuando te van a contratar de cómo te ves en 5 años o en 10 años, hemos vuelto esa pregunta una pregunta de muy buena respuesta, pero no de un buen sentir. sí. No nos sentamos realmente a analizar cómo sería un día de mi vida soñada. ¿Cómo Ujú, sería un día realmente en esa vida que yo amo profundamente y que me lleva a sentirme viva en mi día a día? ¿Cómo quiero compartir mi vida con las personas que me rodean? ¿Quiénes son realmente las personas más importantes de mi vida? Y siempre decimos que las personas más importantes de nuestra vida son nuestros hijos, pero no les dedicamos el tiempo que merecen, ujú, disfrazado mucho de tiempo de calidad. No, yo doy tiempo de calidad. No, la cantidad también es importante, ujú, porque en medio de todo ese proceso en la cantidad no estás presente. ujú, Entonces, para mí sostenerme en el tiempo ha estado muy ligado a mi visión de vida, a lo que quiero construir, pero también a basarme en cuáles son esos pilares o qué es lo que me sostiene, cuál es ese piso en mi vida. Y ese piso en mi vida es mi familia. Entonces, basado en ello, tomo cada decisión hacia la cual voy dirigiendo mis pasos. Porque si algo afecta eso que es mi piso o eso que es mi pilar, yo me restrinjo de hacerlo porque sé que eso va a calar en la relación de familia que yo tengo y en lo que a mí me hace sentir plena y feliz. Y otro punto allí es haber creado mi propia definición de éxito, porque ujú. nos han vendido una definición de éxito muy generalizada, pero además muy banal y muy egocentrista, en donde es como escala, entre más tienes, eso es lo que te da valor y hemos colocado nuestra valía y nuestra identidad en las cosas materiales. Sí. Entonces, nos hemos vuelto mucho hacer, tener, pero eso ¿a dónde te va a llevar? Y Ujú, mientras estuviste en el tener, sacrificaste probablemente mucho de tu vida para que al final cuando tienes 90 años y estás pues en ese lecho de muerte, te das cuenta que no hiciste nada, ni sí. que te hiciera feliz a ti, ni que realmente cumpliera tu propósito de vida. Ujú, Entonces, esto para mí tiene un sentido muy profundo de vida, en donde hoy me dedico no solo a hacer dinero, sino que esto hace parte de mi propósito de vida, porque logré crear ese propósito. Antes ni siquiera eso tenía. Cuando era empleada yo trabajaba para alguien más y mi único estrés era voy a cumplir con mi meta de facturación de todos los meses en el banco y punto final, ser ujú. la mejor empleada del mes y ya sale. No había ninguna otra connotación allí. Hoy todo va mucho más alrededor de mi calidad de vida, el tiempo que dedico a mí. Valoro mucho, Ana, poder tener espacio para mí, esa mañana que me disfruto, elegir las horas en las que trabajo, Sí. pero todo eso ha sido una construcción, porque como te dije al inicio, fue todo un caos. Y ocurre que no estamos todos tan dispuestos a sostenernos en ese caos. Porque cuando el caos llega, entonces es como que, ah, no, esto no era para mí, y Sí. ahí volvemos nuevamente al círculo de me vuelvo a emplear y otra vez me siento mal y habitamos como en ese círculo constante. Ujú, Pero creo que somos tan exitosos en la medida en la que logremos elegir qué tanto nos sostenemos en esas dificultades, ¿sí? Ahí realmente se basa el éxito y que ojalá cada una pueda construir esa propia versión de éxito. Si a ti te hace sentir exitoso ser mamá, pues que te conviertas en la mejor mamá. mm, Si te hace sentir exitosa salir todos los viernes con tu esposo, haz esa actividad que te hace hacer eso. Si te hace sentir exitoso estar en un centro benéfico, hacerlo. Pero sí. creo que nos cuesta mucho escuchar ese llamado del alma porque todo el tiempo estamos en función del cómo más hacia el dinero que hacia nuestro verdadero propósito. Sí, sí, y has dicho cosas maravillosas en lo que escucho, Silvia, y sobre todo esta parte de tiempo de cantidad por calidad, ¿sí? Y es una historia que nos contamos, ¿verdad? Yo puedo tener tiempo de calidad y de cantidad si yo elijo realmente la vida que yo quiero. Si yo elijo pasar
por ese valle, porque realmente el inicio de un proceso de emprendimiento, obviamente no es que, oye, sí, tú mañana te vas de la empresa y ya tienes todo resuelto. Mentira, eso no pasa. Y te lo pueden decir en las redes y tú, no, tú te vas a hacer millonario en 2 minutos y haz este plan. Eso no ocurre, por favor. Entonces te escucho, yo sé que es un proceso porque yo también lo viví y cómo, de qué manera estamos dispuestos a pasar por ese proceso. ¿Y cómo lo vemos? Porque lo podemos ver, ay, no, esto es complicadísimo, es bien difícil. No, para mí era, cuando yo hice ese emprendimiento era maravilloso porque yo decía, wow, ¿cómo que un curso de 3 días me gané lo mismo que me ganaba como ejecutiva en esta empresa tan importante en mi país? O sea, yo puedo cambiar 3 días por 20 días de trabajo más las 4 horas que me demoro en llegar a mi trabajo. O sea, tiempo de calidad voy a tener, por supuesto, porque tenía el tiempo apropiado para poder estar siendo una madre presente y además emprender. O sea, no perder el sueño, lo que tú estás diciendo, el propósito, el para qué. ¿Para qué existo si no tengo un para qué? ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente se jubila? Que lo vivía yo mucho en la empresa cuando era gerente de recursos humanos, que veía que la gente se jubilaba y eso a mí me aterraba, Silvia, porque yo decía, yo no me quiero jubilar aquí. O sea, yo no me quiero morir al poco tiempo que me jubile, yo quiero vivir. Entonces hay que hacer un plan para hacerlo. Ahora, hay una pregunta que te quiero hacer ahí. En esa transición, ¿verdad? Cuando yo he visto que tú has crecido, porque además de que soy yo en este momento tu alumna en el Master YouTube, ¿verdad? Que estoy aprendiendo muchísimo contigo, también he visto tu trayectoria, cómo has crecido en las redes, cómo además, no solamente porque has crecido, sino porque tú has dejado un legado con lo que estás haciendo. O sea, el aprendizaje no es solamente lo que tú ofertas, sino lo que realmente se lleva el alumno. Porque yo escucho que hay como un legado que quieres dejar. ¿Cuál es tu legado? Qué bonita pregunta, Ana. Pero para mí es derribar todo lo que hoy te ha impedido creer que eres uno con Dios y resignificar lo que de verdad significa abundancia en la vida de un ser humano. Creo Ujú, que mi legado es que todas esas mujeres, mamás, emprendedores que han tenido un gran sueño de poder emprender digital, de poder construir familia, tener un negocio digital sin sacrificar lo que más amas en tu vida, que al final es tu familia. Para mí ese es un gran legado en función de que si uno de mis estudiantes me dice, no he logrado vender nada, pero sabes una cosa, hoy tengo una mentalidad diferente, hoy creo más en mí, hoy amo más lo que hago. Eso ya es una gran ganancia para mí y creo que es el legado que quisiera dejar en las personas alrededor de si hay otra posibilidad. Si hay otra forma de hacer las cosas, si existen otras posibilidades y reclamar tu verdadera riqueza y tu verdadera sí. abundancia empieza primero por determinar primero todo lo que hoy te han impedido llegar hasta ahí, ir a nuestros condicionamientos, a lo que nos ha dado identidad, a nuestras creencias, a tantos paradigmas, porque no es fácil estar en ese punto en donde es como un despertar y te das cuenta de que has estado como tan equivocado durante tantos años de tu vida y llega a ese punto en donde te sientas y dices, hoy entiendo que la única responsable de hacer que esto sea distinto soy yo. Total. Entonces, para mí ese es como mi mayor legado, realmente que sepan que existe otra posibilidad y poder ayudar a la mayor cantidad de emprendedores a crear negocios digitales, sosteniendo familia, teniendo tiempo de calidad y sobre todo que vuelvan nuevamente a recordar su verdadera grandeza. Ujú. ¿Y qué fue lo que hizo que te convirtieras en una referente en marcas personales? ¿Qué fue lo que hizo que te convirtieras hoy en una referente para ayudar a miles de personas en esto de transitar el camino del emprendimiento digital? Probablemente muchas personas dicen, ah, yo soñé con eso, a mí me llegó el pálpito, yo supe que esto era para mí, pero en mi caso eso no fue así. Yo Ujú, creo que a mí el proceso me fue llevando a eso, porque al principio yo no tenía claridad acerca de yo para qué era buena. Entonces creía que para lo único que era buena era para hacer empanadas, Ana. Y sí. decía, cuando a mí mis mentores me preguntaban, haz un cuadro, mira tu propósito, para qué eres buena, cuáles son tus habilidades, yo ahí solo encontraba que era buena haciendo empanadas, pero más de fondo no existía nada más. Y hoy veo que no existía nada más porque no podía verlo en mí y estás como tan sumergido en esa bolita que construiste que no existe nada más.
Entonces, este propósito de enseñar a marcas personales se fue creando con mi propia construcción, porque todo lo que yo iba aprendiendo lo iba enseñando, lo iba compartiendo y cada vez empecé a tener más personas que me decían, yo quiero aprender, yo quiero que me enseñes cómo se hace y por allí entonces fui encontrando ese propósito de vida y ese propósito de negocio. Por eso yo soy una fiel creyente y defensora, Anita, de que el propósito no es algo con lo que vienes empaquetado y aunque venga contigo empaquetado, necesitas crearlo a Sí. partir de una construcción y sobre todo va muy ligado a la acción, porque si te quedas inmóvil sin accionar, pues nunca vas a saber realmente al final cuáles son esas habilidades que te llenan de felicidad y que te hacen sentir vivo y pleno. Entonces, para mí esto de marcas empezó de esa forma, fue como un proceso que se fue dando mientras fui accionando en lo que hacía a través del marketing de afiliados, porque fue como inicié en este camino, iba vendiendo cursos de otras personas y Ujú. ahí mientras compartía mi propia historia, empecé a notar cómo otras personas me pedían ayuda, pedían enseñanza y pues por allí me fui en ese camino porque además lo disfrutaba mucho. Excelente. ¿Y cuántos años tienes haciendo esto ya, Silvia? 4 años desde el 2021. Wow. Y mira que ya está siendo una referente en este campo. Y eso es maravilloso cuando realmente nos ponemos un propósito, un para qué, y además de eso estamos ahí al servicio, ¿verdad? Porque si tu propósito es servir y de alguna forma, obviamente va a ser retribuido porque tú estás dando, hay una retribución. Y si tenemos un plan claro, no hay manera de que salga mal. Si yo realmente me lanzo al emprendimiento pensando que tengo un plan B, no te lances, simplemente vete para el plan B y haz tu plan B y ya está. O sea, no tengo plan B, este es mi plan A, mi plan B y mi plan C. Eso es como, esto va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Y esto va a funcionar porque, bueno, tengo la fe puesta en esto y además la acción, porque no se va a dar si nada más yo me quedo aquí esperando que pasen las cosas, ¿verdad? Y si tengo además una fe espiritual como yo sé que tú la tienes, más te agarras de allí, de Dios, para poder seguir adelante. Entonces, mira, Silvia, yo quiero primero agradecerte, de verdad honrarte, felicitarte. A mí me encantaría que tú dijeras dónde te pueden conseguir, como yo te conseguí, cuáles son tus redes donde te pueden encontrar, porque de verdad que yo recomiendo 100% a Silvia, porque realmente a mí me ha enseñado muchísimo y no soy tan joven, tengo 62 años y yo estoy emprendiendo ahorita en el mundo del YouTube, porque esta mujer que está aquí me ha enseñado a mí a hacer eso. Entonces, que otras mujeres te consigan, que otros hombres también te consigan. ¿Dónde te consiguen, Silvia? Bueno, en Instagram, Ana, estoy como Silvia Juliana Triana y en YouTube también estoy como Silvia Triana. En esas dos redes sociales son las que más manejo y por allí me pueden encontrar. Buenísimo, entonces síganla de verdad porque Silvia tiene mucho que dar con, además la mentoría que da para Master YouTube, la recomiendo 100% y el Círculo Dharma también que es maravilloso porque aprendemos de lo digital de manera muy fácil. Silvia, y para cerrar esta conversación tan rica que hemos tenido hoy, ¿qué le puedes tú recomendar a esas madres, mujeres y hombres también, ¿verdad? Porque yo creo que esto cabe para todos los padres que trabajan hoy día en la organización y que tienen ese miedo, esa inseguridad de saber de cuáles son esas capacidades, esas cualidades de poder hacer un emprendimiento afuera. ¿Qué podrías tú recomendarles? Bueno, para mí, Anita, es hacer una pausa. Creo que eso es necesario en la vida, en este afán, para escucharnos, para validar realmente cómo queremos seguir llevando nuestra vida. Porque si hasta ahora, Anita, les gusta lo que tienen, están muy bien con eso, siento que emprender tampoco es para todo el mundo y también siento que hay una gran cantidad de empleados que han logrado llevar un equilibrio en sus vidas y en donde se sienten muy bien y logran armar una buena concepción de éxito y eso no está mal. Sí. Pero si hoy hay mujeres que no se sienten cómodas, que hay insatisfacción, que hay algo que dice que puede ser un poco más, hagan un momento de silencio para realmente resignificar la vida que han llevado hasta hoy y que como lo decíamos en esta entrevista,
vista, hacernos realmente esas preguntas de hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida, qué podemos hacer o qué necesitamos hacer para poder lograrlo, porque allí la pregunta no es tanto cómo llego allá, sino qué necesito hacer para poder construir esa mejor calidad de vida, esa mejor versión que quiero. Entonces, ese ratico de silencio para todas esas personas va a ser supremamente importante porque los va a llevar a hacerse preguntas correctas, pero también a conectar con su interior, con su ser, con lo que realmente quieren y con lo que son. Entonces, para mí eso y además decirles que sí existe otra posibilidad, que hay miles de personas que ya están haciendo otras cosas, no necesariamente digital, hay personas que eligen emprender físico, hacen muchas otras actividades, pero no permitan que el alma se marchite sin Sí. antes haber reconocido su verdadera grandeza, sin antes haber reconocido lo que quieren de verdad, su mayor deseo del corazón, sin sacrificar su vida, ni su tiempo, ni a las personas que más aman. Entonces, sí existen otras posibilidades y es simplemente escuchar el corazón y tomar esa primera acción que te lleve a tener un resultado distinto. Para mí es eso. Buenísimo, Silvia. Y obviamente hay que prepararse para hacer esa salida. O sea, no es una salida desbocada, es una salida realmente consciente, es una salida preparándose para poder lograrlo. Sí. Gracias, mi Silvia. De verdad que de corazón te agradezco este espacio. Para mí un honor haberte tenido en esta entrevista. Y bueno, agradezco también a la vida por conectarnos, ¿verdad? Por poder coincidir en en este espacio que se llama vida. Gracias a ti, Anita, por la invitación. Disfruté mucho esta charla. Gracias. Si llegaste aquí hasta el final del video con Silvia Triana y si algo de lo que escuchaste resonó con tu alma, con tu corazón, con tu intención, te invito a ver los 3 videos anteriores si no los vistes para que tengas toda una metodología que puedes utilizar para emprender por tu cuenta si eso es un llamado que tú tienes interno. Recuerda que también te puedes quedar donde estás y eso está bien. No se trata de que todos estamos listos para emprender. Pero si tú estás lista, si tú tienes realmente esto como intención puesto en tu vida, es un momento de empezar a hacer el camino. Y empezar a hacer el camino no se requiere de tomar una decisión ya, se requiere de prepararte para poder hacerlo. Si además tú necesitas un acompañamiento personalizado, te puedo ofrecer mi mentoría de 90 días, Despide a tu jefe sin culpa. Una mentoría que está diseñada a partir de mi vivencia, de mi experiencia y de poder ayudarte a encontrar un camino real y certero para tomar esa decisión. ¿Qué encontrarás aquí? Encontrarás el trabajo primero interno para soltar tus miedos, crear una mentalidad emprendedora, mirar cuáles son las creencias que te han estado limitando para poder tomar esta decisión. También vas a reconocer cuáles son todas esas virtudes que tú tienes que puedes poner al servicio afuera de la empresa, porque a veces creemos dentro de la empresa que solamente servimos para lo que hace ese cargo y resulta que nosotros somos mucho más que eso y podemos reinventarnos a partir de toda esa experiencia que tenemos. Además de esto, vas a tener una posibilidad de crear un plan estratégico financiero para poder tomar esta decisión, porque no se trata de lanzarte al vacío, se trata de tener un colchón donde caer y muy importante que sea visualizado por ti y además que sea cubierto. Y también en este acompañamiento vamos a estar hablando de cuál es ese propósito, cuál es esa meta que tú vas a lograr visualizar y plasmar para poder tener más seguridad probada antes de tomar esta decisión. Si quieres, te puedo dar absolutamente información de lo que te estoy diciendo entrando a mi WhatsApp, que te voy a dejar el código QR arriba de este video, escanéalo y simplemente escríbeme, porque me encantaría tener una conversación previa contigo, saber cuál es realmente tu necesidad y a partir de allí co-crear juntas. Gracias por haber estado aquí en esta serie de Ejecutiva a Emprendedora. Te doy las gracias también por suscribirte a mi canal, por apoyarme para crecer y llegar a muchas más personas que necesitan esta información. Comparte este video a personas que tú crees que le pueda servir y además suscríbete dándole la campanita para que cada vez que suba un video tú también puedas tener más información y puedas nutrirte de todo esto que estoy compartiendo. Estoy muy emocionada en comenzar este canal
y además en poder seguir apoyando a las personas con lo que ha sido mi experiencia de vida, con lo que ha sido mis conocimientos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video la siguiente semana.